Esto es el Oráculo Interior. Te invito a conocer la magia que te habita, conectar con tu intuición, conectar con tu voz y que descubras qué es lo que viniste a hacer en este plano, en esta tierra, en este momento. Mi nombre es Ayelen María Sol Oliva Ríos. Hace más de 10 años que me dedico a las terapias holísticas. Estoy conectada en este mundo espiritual de alguna manera desde antes de nacer. Mi historia empezó con mi mamá y mi hermanito fallece al tiempo de haber nacido y bueno, mi mamá obviamente pasó por un duelo tremendo y pensó que no podía volver a tener hijos. Y bueno, probaron de todo, hay una anécdota, bueno, que en paz descansen porque ya nadie la puede chequear, solo la van a tener a través de mi voz y de mi conocimiento, que bueno, antiguamente es como se traspasaban los conocimientos, ¿no? Por eso me parece tan importante el conectar con la voz y el conectar con la oralidad y el conectar con dar estos conocimientos para que las personas que lo necesiten puedan llegar a tener estas herramientas que antes no eran de tan fácil acceso. Y bueno, resulta ser que mi mamá me cuenta, en realidad mi hermana, que mi papá empezó a probar de todo tipo de herramientas. Habían traído incluso una mae de Brasil en su momento para que le haga una curación, porque bueno, mi mamá decía que escuchaba cosas a la noche, no podía dormir, que escuchaba a mi hermano, y bueno, un poco así es como arranca la historia, porque bueno, mi hermana me contaba que toda la gente que traían para que cure a mi mamá o ayude a mi mamá la hacían dormir en su cuarto. Entonces, bueno, como que a ella le daba mucho miedo y que había hecho como una cura con tabaco, y bueno, mi mamá seguía muy mal. Y un día llega un pastor, bueno, mis papás se dedicaron o abocaron gran parte de su vida al cristianismo, si bien la hija le salió bruja, pero bueno, es un poco lo que tocó. Llegó un pastor, mis papás en ese momento nada que ver con lo que era el cristianismo, lo mal llamado evangélico, pero bueno, para que hagan una asociación de qué les estoy diciendo. Y bueno, en ese momento muchas religiones utilizaban este recurso de ir a golpear las puertas para que las personas pudieran, ahí más centradito, para que las personas pudieran recibir este mensaje de buenas nuevas, ¿no? O este mensaje de conversión. Entonces, bueno, llega este pastor, golpea la puerta, mi mamá atiende y llega con toda esta idea del cristianismo y de que, bueno, que Jesús vivía y que tenía un mensaje para ella. Mi mamá, obviamente, con todo su dolor y todo su proceso y una vida muy difícil, la verdad, que tuvo mi mamá. Mi papá también, pero bueno, mi mamá como con toda esta cosa con la pérdida, el dolor y bueno, los dos cancerianos, así que habían venido juntos ellos dos ahí claramente a aprender sobre la familia, ¿no? Y que es un poquito de lo que se trata el sol en cáncer, ¿no? Aprender a conectar con eso. Y bueno, mi mamá medio que lo echa y ahí este pastor le dice que Dios tenía un mensaje para ella y que iba a tener una hija mujer. Entonces mi mamá le dijo, bueno, quiero saber quién es ese Dios. Y así empieza mi mamá a ir a la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí la conexión con lo espiritual no tiene que ver con las religiones. De hecho, yo creo que todas las religiones son maravillosas y todas tienen un conocimiento súper importante, fragmentado. Esa es mi teoría, o al menos mi conocimiento, ¿no? Porque la verdad que todas me parecen fascinantes y todas creo que tienen algo en la tradición que transmiten, que tiene mucho valor, pero bueno, creo que hay mucho más todavía, ¿no? Para indagar. Bueno, mi mamá empieza a asistir, empieza a dormir, empieza a tener como esta conexión súper especial bueno, con Dios y empieza su vida a cambiar. Esto empieza a ser como un momento de transición en mi familia, porque bueno, la mayoría de mi familia se convierte al cristianismo y en ese contexto al año llego yo. Así que imagínense, ya mi vida empieza cargada de misticismo con una profecía, de alguna manera, mucho tiempo antes de que yo naciera. Por eso mi nombre es Sol y bueno, Ayelen, porque es un nombre quechua para algunos mapuche, que bueno, significa niña que siempre sonríe. Y mi mamá me contaba que, bueno, había algo del originario de parte de mi papá y bueno, que había una niña que ella conocía que siempre se reía y se llamaba Ayelen. Y María por una promesa que había hecho mi abuelo Horacio, que en paz descanse también, que bueno, que él era muy católico, muy devoto de la Virgen y bueno, como que le había pedido mucho, mucho por mí, por todo lo que había pasado con mi hermano, ¿no? Así que bueno, ya había ahí una carga. Y lo que sí les puedo contar es que yo desde muy chiquita tenía esta conexión con mi hermano, Facundo, que bueno, que así está, ahora con mis abuelos
descansando. Pero bueno, yo lo veía, a veces lo escuchaba. Me pasaba de ver cosas en las personas, a ver situaciones en profundidad, por ejemplo, cómo era un matrimonio que hacía, digamos, eran muy conocidos de mis abuelos y me acuerdo tener como este conocimiento que vino a mí de qué es lo que hacía este marido con esta mujer, que la golpeaba y decirle al marido y que el hombre llore y yo tener unos 4 años. O sea que imagínense, ya desde allá y entonces hasta acá fue todo un pasaje. Jamás pensé que me iba a dedicar a esto, les voy a ser honesta. Yo me dediqué a la música y al arte y a la danza muchísimos años de mi vida. Y siempre pensé que iba a ir más por ahí. Si bien hoy estoy conectada con el canto chamánico y con los ejercicios de la voz y la liberación, digamos, era más hacia al lado creativo. Esto llegó a mí después de muchos años de tener muchas experiencias. Les podría contar experiencias paranormales que he tenido en la casa donde vivía con mis padres, cuando era chica. Pero bueno, todo esto se fue traduciendo a entender que tenía una sensibilidad y una capacidad que para mí estaba más conectada a mi familia y a la historia de mi madre también y mi abuela materna, que tenía un gran don de la visión y de la sanación, y a mi bisabuela Verónica, y bueno, y a mis ancestros por parte de mi papá, que también tenían una conexión muy fuerte con la tierra. Entonces, para mí tenía más que ver con eso que con algún día dedicarme a esto. Esto llega cuando fallece mi papá, fue todo muy místico, tuve la posibilidad de acompañarlos a todos en su transición, en sus últimos días, en sus últimos momentos. Entendí que hay un conocimiento especial que sucede cuando las personas empiezan a partir, su alma empieza a irse. Y bueno, un poco fue esto lo que me fue llevando a querer saber por qué. Porque a mí me tocaba acompañar a mis abuelos, a mi papá, después que fallezca mi mamá y mi hermana fallecieron en un lapso de diferencia de unos 6, 8 meses. Así que ahí yo quedé completamente devastada y mi gran pregunta surgía que era ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí, no al vecino? ¿Por qué a mí, no a Juanita? ¿Por qué yo? ¿Por qué ni uno vivo? O sea, tenía que haber un motivo. Bueno, yo ya estaba como iniciada en Reiki y venía haciendo un proceso de sanación por lo que había vivido con mi papá. Mi papá fue un gran guía y una gran figura. Me van a escuchar que lo nombro un montón. Y bueno, lo que empezó a surgir ahí en realidad fue que empecé a tener más preguntas en vez de tener respuestas. La gran respuesta me lo trajo lo que fue la astrología kármica, entender que bueno, que era algo que yo venía a transicionar, que venía a traer luz al clan y que bueno, siendo mujer de mí iba a venir un nuevo clan y como que hasta acá había llegado esa parte o esa manifestación del ciclo del linaje. Pero bueno, fue súper doloroso. Después, bueno, por suerte en mi vida dio un giro muy grande cuando fui mamá de mi hijo León. Y bueno, de allí para acá, indagando en conocimientos, en situaciones, conexiones kármicas, conexiones de vidas pasadas, que se me revelaron en sueños, en sesiones de Reiki, bueno, de muchas formas. Entonces, todo esto que aprendí y que viví desde antes de nacer y bueno, con mis padres muy abocados a la espiritualidad también y bueno, después en mi propio camino con mi abuela y toda su capacidad de visión y de sanación, es un poco lo que les quiero transmitir en este podcast. O sea, ¿cuál es mi idea? Que tengan estas herramientas mucho más fácil que yo, que me llevó, imagínense, toda esta cantidad de años entender un poco y vislumbrar un poco qué era esto de mi camino, que sigue siendo siempre un descubrimiento nuevo, porque siempre le voy agregando cosas y imagínense la sanación como una cebolla y capitas que se van sacando y de alguna manera logramos llegar a esto, ¿no? A entendernos cada vez un poco más, pero bueno, esas heridas o eso en lo que circulamos en general siempre está presente. Después pasamos a circular algo nuevo o a sanar algo nuevo, pero estamos siempre dando vueltas más o menos sobre lo mismo porque es un poco de lo que se trata en nuestra vida, de aprender a trascender estas heridas. Por eso mi enfoque astrológico está más pensado en trascender que en decir yo me defino de tal manera a través de la astrología, que lo podemos hacer, pero me parece como una manera muy superficial de mirarla. Así que bueno, los invito a adentrarse, bueno, un poco a esto, ¿no? A conocerse, a indagarse, a ver qué otras cosas hay, además de lo que nos cuentan y nos dicen. Y bueno, un poco es lo que les quería compartir.
Mi idea es que lo puedan encontrar en YouTube y en Spotify para que aquellos que les gusta más la parte visual puedan ver el video de cómo estoy hablando. Vamos a tener diferentes invitados. Mi idea es esto justamente que puedan conocer y ver otras historias, otras perspectivas de vida que para nada, y esto lo súper quiero aclarar, anula la medicina tradicional. De hecho, hoy no hablamos de medicinas alternativas, sino de una medicina complementaria. O sea, complementa algo que ya existe. Yo al menos lo viví así, lo vivo así, lo transiciono así. De hecho, yo hago terapia con una psicoanalista. Así que, bueno, ella se divierte mucho, creo yo, con mis sesiones. Pero bueno, la idea principal para mí es justamente que se puede entender que hay un camino más donde nos podemos conocer, un camino más que puede aportar algo de claridad desde un ángulo diferente, desde un espacio distinto, desde un conocimiento que tal vez no tenemos a la mano o que algunos no conocen, porque sigue siendo hoy mucho tabú el tema del tarot, de la astrología, el tema de las sanaciones, de las energías, de los espíritus. O sea, bueno, de eso se trata un poco esto. Así que los invito, espero que les guste, que me acompañen, que me dejen comentarios, que me dejen preguntas en Instagram. Me pueden buscar como Ayelen Oliva Ríos. Ese también es el nombre de mi canal de YouTube. Y bueno, estoy trabajando con muchas cositas actualmente. Para que sepan, mi camino sigue en evolución. Hoy estoy trabajando con caballos, aprendiendo de ellos y empezando a indagar mucho en lo que tiene que ver con la sanación de los caballos y cómo eso nos afecta a nuestro campo, por qué nos afecta. Más allá de que me encanta la naturaleza y me encantan los animales, en general todos, pero bueno, tengo una profunda conexión con los caballos. Y por el otro lado, estoy actualmente en mi segundo año de chamanismo, porque bueno, es una carrera bastante larga y muy profunda. Por suerte con un profesor que es muy genio y muy pro, iba a decir muy profesional, pero en realidad él es muy pro, muy tradicional, porque es chamanismo tradicional lo que estudio, y me encanta. Y la verdad que estoy muy en ese camino de seguir sanando, de seguir entendiendo y profundizando y teniendo cada vez más herramientas para compartir, para ayudar, traer en sesión. Porque bueno, para los que saben, yo mezclo todas mis herramientas, o sea, no hago solo carta natal o solo tarot, pero bueno. Así que espero que lo disfruten, espero que esto les traiga luz, que sientan compañía. Para los que tienen esta capacidad de sensibilidad, de ver cosas, de oír cosas, no están solos, no se sientan solos en este mundo. Hay un montón de personas que estamos en este camino, en este descubrir. Algunos nos pasa esto, capaz desde nacer ya estamos conectados, otros por algún tránsito ahí que sucede en el cielo se nos activan cosas en el interior. Lo importante es que sepan que acá tienen un espacio para compartir, para acompañarse, para tener comunidad. Y bueno, los veo en el próximo episodio. Veamos de qué se trata episodio a episodio cada terapia. Seguramente vamos a tener una invitada muy especial. Así que bueno, les mando un abrazote enorme. Que lo disfruten. Recuerden, mi nombre es Ayelen Mariasol Oliva Ríos y los espero para indagar en su propia magia interior. Un abrazo.